Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 28 de Psicólogos en el mundo real. Hoy vamos a estar hablando de desarrollo profesional, desarrollo económico, organización para el terapeuta y para el consultorio, y principalmente vamos a estar mencionando 5 acciones claves que te van a ayudar en el desarrollo profesional, sobre todo si sentís que estás un poco perdido, con mucha información dando vuelta y no sabes por dónde arrancar. Yo creo que estos 5 pasos te van a ayudar para mantenerte avanzando de manera constante, sin perder tiempo, pero tampoco la calma. Vamos al tema de hoy. Antes de arrancar, como siempre, te cuento y te aviso que en el newsletter de hoy compartimos algunas herramientas digitales para la organización del terapeuta, para la organización del consultorio, que nos hacen mucho más sencillo el trabajo del día a día. Como siempre hacemos en Eduquera, vamos dividiendo mucho contenido que compartimos en la semana en nuestros distintos espacios. El tema principal siempre en general está en el podcast. Hay complementos que vamos compartiendo en las historias de Instagram y como post de Instagram. Y el otro gran complemento es el newsletter, que viene con una herramienta especial que complementa todo lo que vamos trabajando semanalmente en este espacio del podcast, que empieza a cobrar más relevancia a partir de 2023 por lo menos. Entonces, revisa tu correo porque ahí vas a encontrar distintas herramientas digitales que te van a ayudar a organizarte como terapeuta y también para organizar tus materiales, los materiales clínicos y un montón de cosas. Son todas plataformas y herramientas digitales gratuitas en su mayoría y en sus planes básicos que permiten un montón de funcionalidades, y ahí en el correo te lo cuento. Pero lo que quiero hablar hoy, en el newsletter de hoy, específicamente tiene que ver con el desarrollo profesional y las acciones que nos llevan paulatinamente a organizarnos y a tener mayor estabilidad en nuestro trabajo, estabilidad económica también, estabilidad laboral, y tienen que ver con centralizar y ir intencionando en ciertas acciones básicas que lo son para todo profesional, incluso para toda carrera. Nosotros lo vamos a ver acá en psicología, pero sirve para todas las carreras, la verdad. Lo que te voy a contar hoy es una profundización, una mejora que le agregué a ciertos contenidos que habíamos desarrollado ya en 2021, que veníamos hablando de algunas de estas cosas, porque veía lo importante que era para muchos de los colegas que seguían la página aprender y pensar acerca de su carrera profesional, no solamente de la parte teórica de la psicología, que también es muy relevante, sino también la parte que hace al desarrollo profesional, que muchas veces es el que no se menciona. Y lo que voy a hacer en el podcast de hoy es profundizar. Le agregué varias ideas porque después de estos años van cayendo como más fichas, como decimos acá en Argentina, uno va tomando conciencia de más cosas y comprendiendo más cosas. Así que lo que voy a hacer en el podcast es profundizar eso, y lo voy a hacer en 5 pasos o 5 acciones, como les digo, que van a potenciar el desarrollo profesional y les van a permitir mantenerse avanzando, sobre todo sin que sea tan caótico todo, me refiero a por la cantidad de información que tenemos disponible hoy en día. Después de analizar juntos estos pasos, estas acciones clave, podemos ir empezando a hablar o podemos ir empezando a llegar a lo que es el desarrollo económico, a la estabilidad económica y a la generación de ingresos, que era otro tema muy importante que había surgido y que yo les contaba en las historias de Instagram, que había sido muy
muy relevante porque tuvo muchísimas visualizaciones y recibí muchísimos mensajes a partir de eso. Pero antes de hablar de generación de ingresos, antes de hablar de estabilidad económica y de esas cosas que uno siempre busca el resultado más rápido, ¿no? Nos pasa con lo que tiene que ver con la intervención o las cosas que queremos aplicar, que rápidamente ya queremos ir a ver, bueno, a ver cómo se hace, a ver cómo es esto, cómo lo otro, pero siempre hay que entender los fundamentos, ¿no? Siempre hay que entender primero la teoría, entender de qué estamos hablando. Y acá pasa lo mismo y también es algo que se tiene que estudiar. Esto es algo que me gustaría comentarlo porque eh, es bastante paradójico o por lo menos bastante curioso, no sé cómo decirlo, que personas que, y yo me incluyo, ¿no? Porque en un momento era también mi caso, que somos estudiosos, que venimos de la facultad, de la academia, de la universidad, que entendemos ¿eso qué quiere decir? Que entendemos que hay que estudiar algo, ¿no? Que entendemos que los campos de conocimiento son espacios, son cosas que deben estudiarse, que no están dadas así de manera intuitiva. Por eso vamos a la facultad, por eso estudiamos, ¿no? Y nos damos cuenta y le asignamos ese valor a los profesionales y queremos que nos asignen ese valor, ¿no? Diciendo, bueno, la verdad es que creo que no valoran mi trabajo, muchas veces uno dice. Y es cierto que nosotros valoramos todo eso y hacemos todo ese esfuerzo por aprender una disciplina, en nuestro caso psicología, pero el que estudia arquitectura también va a aprender cosas muy profundas sobre arquitectos o épocas o estilos o cómo es una construcción. El que estudia medicina va a aprender el cuerpo humano, la biología, un montón de cosas. El que estudia derecho, abogacía, va a estudiar la ley, va a profundizar muchísimo. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo profesional o desarrollo económico o cómo montar el consultorio, ahí decimos no, de eso no nos imaginamos que pueda haber un campo para estudiar. O sea, somos muy académicos en lo nuestro, pero las otras cosas parece que se tienen que dar intuitivamente o no habría falta estudiarlas. Como por ejemplo, ¿cómo promociono mis servicios? Bueno, intuitivamente, qué sé yo, hago una página, hago algo en las redes, eh, pero no me imagino que hay algo para estudiar. No se me ocurriría que hay un campo para estudiar. Y la verdad es que sí lo hay, porque así como nosotros somos tan obsesivos y fuimos tan obsesivos y detallistas por comprender la psicología humana, que es lo que nos apasionó en un primer momento a seguir la carrera y a entender cada vez más y buscar y cambiar del psicoanálisis a la terapia cognitiva, en mi caso al análisis de conducta y buscar y buscar y buscar y es esa curiosidad. Hay personas que también se han dedicado a estudiar, a entender cómo funcionan las carreras, los desarrollos de las carreras, las profesiones, la generación de los ingresos, la promoción de los servicios, y es todo un campo de conocimiento también. Incluso hay carreras, ¿no? Por si uno es muy academicista, muy purista y dice, no, pero a mí eso no me... Esto está por fuera, pero en realidad hay carreras. Así que si te estás más en el afín con la mirada academicista, por ejemplo, existe la licenciatura en marketing, existe la licenciatura en administración en la UBA, y existen distintos campos de estudio que se dedican a esas cosas. Existe la economía, existen las finanzas y existen por supuesto carreras de grado, másters de cada uno de esos campos de conocimiento y luego aplicaciones concretas en la vida cotidiana de las personas y de los profesionales. O sea que sí son campos que también podríamos desarrollar y que sería muy importante hacerlo, porque así como cuando desarrollamos campos teóricos y luego campos de aplicación profesional, de habilidades clínicas, vemos los resultados, bueno, naturalmente cuando nos pongamos a estudiar estos temas y podamos darnos cuenta que tiene una aplicación, también vamos a ver los resultados. Entonces eso creo que es algo muy importante como primera cuestión. Sería como un paso cero, no estaría dentro de las 5 acciones.
pero entender que estas cosas son cosas que también tengo que dedicarle un tiempo de reflexión y de estudio, y que si bien a alguna que otra persona se le da naturalmente, no es a la mayoría. Se le da naturalmente, quiero decir que le va bien o se desarrolla profesionalmente o hace tal y cual camino y más o menos le va bien. En general, la mayoría de nosotros nos viene bien reflexionar y ponernos a estudiar los fundamentos que hacen al desarrollo profesional, de carrera y económico, etcétera, etcétera, que son muchas de las cosas que también nos preocupan en un determinado momento de la vida profesional. Depende, por supuesto, el momento en el que ustedes estén transitando de la vida profesional. No es lo mismo cuando uno es estudiante de psicología, está por la mitad, está por recibirse, tiene una serie de preocupaciones. Otras preocupaciones tiene cuando recién se recibe, que son las de empezar, ¿no? Arrancar, ganar práctica, empezar, tener los primeros pacientes, aprender cómo manejarme en el consultorio con lo básico. Y luego cuando van pasando los años, 5, 6 años, 7, 8, 10, o incluso ahora cada vez todo pasa más rápido. Así que por ahí en los primeros 2 años de carrera ya me estoy preguntando estas cosas, pero en general cuando vamos avanzando nos empezamos a hacer estas preguntas. Bueno, ¿cómo hago con todo esto que aprendí? Con todo esto que aprendí de psicología, todo esto que leí, ¿qué hago con esto ahora? Porque veo que no es tan fácil el tema laboral, veo que no sé qué pasa con los ingresos, no sé cómo hacer por la inflación. O sea, empiezan este tipo de planteos y de preguntas que son más típicos de otro momento de la carrera profesional, un poquito más avanzado, cuando uno ya va queriendo estabilizarse. Y también yo, por lo menos, como soy yo con muchas cosas, lo que sí creo que fue una buena cosa que me pasó fue decir, bueno, esto tengo que también entender y ver si se puede resolver. Encontrar la forma de, como soy siempre yo, por lo menos me pasa con las cosas, no sé cómo lo vivirán ustedes, que para mí es como, bueno, eh, quiero entender la psicología, bueno, voy a estudiar. Bueno, quiero entender cómo hacer para mejorar mi carrera. Bueno, voy a estudiar, debe haber algo para estudiar al respecto. Una cosa que le pasa a muchas personas y que creo que es muy riesgoso, a ver, no sé si riesgosa es la palabra, pero da un poco de lástima con el tiempo si la persona tal vez no está contenta con cómo le fue con algunas cosas que hizo, con algunas decisiones, es ver que nunca se planteó que esto se podía estudiar o aprender o desarrollar como una habilidad. O sea, y ahí es donde se da, digo, lo paradigmático o lo paradójico, en realidad decía, no paradigmático, que es pensar que puedo desarrollar una habilidad clínica tal que, y un conocimiento de la psicología humana tal que puedo ayudar a alguien o puedo entender cómo funciona la mente, pero esto como si no lo hubiera visto el problema, como si fuera un problema que me costaría ver cómo ni siquiera me doy cuenta que podría tener una solución. Entonces, lo primero es el desarrollo profesional, el desarrollo económico, la estabilidad profesional y demás son campos que se pueden desarrollar, se pueden mejorar paulatinamente, progresivamente, y se puede estudiar cómo hacerlo. Hay como métodos o principios. No es como que tengo que ganar la lotería, pegarle o tener mucha suerte. Son principios muy muy básicos que vamos a ver algunos hoy, y que luego hay que ser como metódico en la aplicación o ver si necesito ganar alguna habilidad que por ahí no tengo para poder aplicarlo. Pero básicamente es eso. Entonces, bueno, vamos a arrancar ahora sí, después de esta introducción, con las 5 acciones clave. Una primera acción que yo le llamo definición del marco. Le voy a llamar acá, definición del marco. ¿Qué es el marco? Ustedes saben que la psicología es inmensa, todas las disciplinas hoy son inmensas y están llenas de contenido, de conocimiento, llenas de información, llenas de papers, llenas de libros, de autores. Los autores han escrito a lo largo de las décadas, además, muchísimos
psicólogos históricamente han tenido distintos postulados que unos se van respondiendo a otros. O sea, es complejísimo el campo. Eso solamente ocurre en la clínica, por ejemplo. Pero después también tenemos todo lo que tiene que ver con las distintas áreas que están en la disciplina. La psicología laboral, la psicología jurídica, la psicología educacional, un montón, un montón. También están divididas por etapa evolutiva, si es niñez, si es adolescencia, si es tercera edad. Están divididas muchas veces por problemas clínicos, problemas de ansiedad, problemas de depresión, bipolaridad. Entonces hay muchísimo, muchísimo contenido, muchísima información. Y si yo intento, cuando estoy arrancando, ¿no? Cuando termino la carrera, que es como lo básico, hoy por hoy es como el paso básico con el cual uno luego puede ejercer, ¿no? Es la reglamentación y la titulación legal que nos obliga el régimen reglamentario argentino, ¿no? Para poder ejercer. Una vez que termino eso, todo lo que se abre es un mundo inmenso. Entonces, si yo no defino un marco, ¿qué quiere decir definir un marco? Recortar una partecita de todo ese conocimiento y decir, yo me voy a mover por acá. Aunque después cambie. Porque muchas veces muchos chicos me dicen, lo que pasa es que no sé todavía qué es lo que quiero, no sé cuál es mi objetivo, no sé hacia dónde quiero ir porque todavía no sé qué me gusta. Entonces, ahí puede ser que lo que te esté pasando es que no conoces muchas cosas todavía, entonces lo ideal sería que empieces a leer un poco más o que empieces a experimentar un poco más donde intuyas al menos que te puede llegar a gustar ese tema. Sin darle mucha vuelta, meterte a ese tema, a ese lugar, conocer la gente que está en ese área, empezar a leer, empezar a moverte en ese marco, en ese área, que puede ser incluso una subárea, porque por ahí vos querés dedicarte a los trastornos de la conducta alimentaria en el área clínica para jóvenes de 15 a 19 años, no sé. Entonces estás muy, muy definido tu marco en ese caso. Es un marco muy, muy chiquitito y obviamente eso trae consigo muchísimos beneficios. ¿Cuáles? Bueno, que toda esa cosa que yo sentía de ansiedad, de no sé por dónde empezar, de hay un montón de cosas, de cómo, por dónde empiezo, de no sé qué libro empezar a leer, bueno, cuando vos definís un marco, el marco por sí mismo recorta un montón de textos, recorta un montón de libros, de papers y de temas que quedan por fuera de ese marco. Entonces vos podés centralizarte y ganar más foco. Ganar más foco implica poder ir dando esos pasos que si no uno queda comúnmente paralizado frente al avanzar, porque como hay tantas cosas y es tan inmenso todo que comúnmente suele ocurrir una parálisis en el sentido metafórico, ¿no? Una parálisis en el sentido de que detengo mi conducta y no sé para dónde ir, no sé qué arrancar a leer, no sé qué hacer. La definición de un marco, de un área, decir, bueno, yo voy a arrancar por acá, que es lo que escuché, que es lo que más me gusta, es lo que me parece que podría andar. Mientras voy a ir viendo otras cosas, porque no estoy seguro. Y también el marco puede cambiar, puede ir mutando con los años. No necesariamente uno se tiene que dedicar toda la vida a una cosa, o 10 años a una cosa. A veces puede ir mutando, puede ir cambiando la especialidad. Pero eso ya es otro tema y tiene más que ver cuando uno va avanzando en el desarrollo de la carrera. En principio, vamos a definir un marco porque es algún lugar por donde yo me tengo que mover. Si bien está buenísimo, por ejemplo, un concepto que se está hablando mucho ahora, que es el de multipotencialidad, y que quiere decir estas personas que les gustan un montón, tienen muchos intereses, no tienen un solo interés, y yo me identifico un poco porque no es lo único que me gusta en la psicología, pero asimismo, si
está bueno la multipotencialidad entendida como una persona que abarca varias cosas o que tiene la potencialidad, justamente multipotencial, no está diciendo que lo abarca todo junto, sino que tiene la potencialidad de hacer varias cosas o tiene habilidades o capacidades o talentos para diferentes actividades, para diferentes disciplinas, pero eso no quiere decir que ejecutarlas todas al mismo tiempo sea una cuestión óptima. Entonces una cosa es la multipotencialidad, decir, ay, a mí me gustan un montón de cosas, voy a hacer un montón de cosas. Sí, pero una cosa es eh, tu raíz como persona, como vos por ahí sos, que podés ser multipotencial, y otra cosa es la ejecución. Y en la ejecución te tenés que organizar, porque al ejecutar, y que eso es avanzar en la carrera, ¿no? Poder ejecutar con pasos concretos que te vayan avanzando hacia un determinado objetivo o por un determinado camino, aunque todavía a veces el objetivo uno no lo tiene clarificado. Para avanzar necesitas la definición de cierto marco, para decir, bueno, yo voy a hacer un tiempo esto, luego por ahí vemos cómo, eso ya es otra cosa, si lo combinas con otra cosa, si es preferible arrancar por una y después hacer otra, si después con los años querés cambiar a otra cosa, eso es otro tema. Pero una primera definición de marco es decir, yo me voy a mover por acá y más o menos voy a ponerme a trabajar, estudiar y desarrollar este tema de la psicología. No todo, no todo este tema, en este área, con este problema o, bueno, la definición del marco ya podríamos quedarnos un rato largo hablando de cómo hacerla, ¿no? Y cómo combinar un determinado marco definido con otro, con esto de la multipotencialidad, habría como mucho ahí para charlar, mucho interesante. Pero en principio eso, necesito realizar una elección que básicamente es una omisión de muchas cosas que están en la disciplina. O sea, no es tanto elegir como decir, todo esto por ahora lo voy a dejar de lado, solo me voy a centrar en este área, ¿sí? En la psicología clínica, por ejemplo, en mi caso estoy trabajando hace muchos años en la psicología clínica conductual, específicamente entendiendo los procesos básicos que funcionan produciendo el cambio de conducta. Bueno, eso es un marco muy específico, muy específico. Particularmente después yo trabajo temas de ansiedad, después también conozco mucho de depresión y he leído un montón de otras cosas. Por eso digo que no es que una cosa omite la otra, pero eso me da una línea, un marco, un camino. Y entonces puedo descartar otras cosas teniendo mi marco. No me preocupo por otras cosas. Si aparece información irrelevante en Instagram, irrelevante para mi marco, para mi objetivo, la puedo descartar tranquilo, puedo estar tranquilo. Y eso que se gana en tranquilidad, se gana también en foco para la ejecución y en avanzar. Si no quedo, como les decía, si no tengo un marco, quedo como paralizado. Que es básicamente, si queremos hacer una metáfora, es como estar tener un marco es como estar frente a un camino. Bueno, camino por ahí. Después me puedo equivocar, puedo volver, puedo cambiar, pero por lo menos tengo un camino. En cambio, no tener un marco sería como estar frente a, no sé, 10 caminos que se bifurcan así, uno por acá, por allá, por allá, por allá, por allá. Bueno, no sé por dónde ir, no sé cuál es la salida, entonces lo que pasa es que me quedo detenido. Y así pasa el tiempo. Y cuando digo pasa el tiempo, a veces pasan años. Entonces es un tema relevante la definición de un marco para poder dar los primeros pasos. Bien, el segundo paso, la segunda acción clave es la formación. Ahora tengo que estudiar. O sea, eso sí es lo que viene siendo más afín a mi espíritu académico, ¿no? A nuestro espíritu académico que viene de la facultad, que lo único que aprendemos básicamente es a leer libros y leer libros. Está muy bien y es una parte muy importante que mucha gente no lo hace, pero no es la única. Ahora ya con un marco definido, no como en la universidad que me dan un popurrí de cosas, una ensalada de cosas y no sé bien nada de nada. No, ahora con un marco, quiero saber todo de esto en profundidad, porque eso me va a servir para los pasos que vienen después. Ahora quiero saber todo de esto y voy a dejar lo otro de lado por el momento.
No quiere decir que ahora no voy a poder hacer más otra cosa en mi vida. Pero me tengo que poner a estudiar. Lo bueno es que ahora no tengo que estudiar todo lo que existe, sino que voy a centralizarme en encontrar bibliografía, en encontrar libros, en encontrar cursos, en encontrar mentores, gente que me pueda formar, libros que me puedan enseñar sobre esto que es el marco o el área que yo definí. No quiero ir extendiéndome mucho con estos temas porque son sencillos, pero bueno, básicamente es eso. Acá se incluyen en la segunda acción clave todas las actividades de formación, desde libros, charlas, cursos, posgrados, máster, todas las actividades de formación que son las más afines a nosotros los académicos. Tercer paso y acción clave es el de la práctica o aplicación. Definí un marco, me puse a estudiar, ahora con eso que estudio, y este es un paso que muchas veces no hacemos los académicos, que muchas veces se queda como ahí, solo en el estudio. Por eso mucha gente después le cuesta valorar nuestros servicios, porque nosotros es como que tenemos mucho conocimiento, sentimos que estudiamos un montón, pero luego en lo concreto, que es lo que la persona del público general evalúa, no siempre tenemos soluciones concretas. Y lo cierto es que, y este es un punto que viene para las acciones claves que siguen después, la gente nos va a evaluar por eso. Entonces, si nosotros no tenemos una manera de aplicar, una manera de llevar a la práctica el conocimiento que tenemos, es muy dudoso que el público general o las personas a las que nos dirijamos lo valoren como tal, excepto que estemos en un mundo totalmente académico o que la persona por el valor solo del conocimiento, de no sé, que va a escuchar una charla de filosofía de la ciencia o de filosofía de la psicología o de los postulados de algún autor y valore eso, lo va a valorar. Pero eso es muy poca la gente que valora eso. Comúnmente no va a valorar el conocimiento, la acumulación de conocimiento teórico, nada más. Sino que el paso que sigue es, y esto es muy importante verlo en el marco y en lo que estoy estudiando, ¿esto se puede aplicar en algo? ¿O es simplemente un conocimiento teórico? Que no está mal, pero estamos hablando de desarrollo profesional y desarrollo de carrera y de inserción laboral. Y eso tiene que ver con la aplicación, para bien o para mal. Alguno le dirá uy, no me gusta. Y bueno, por ahí habría que ver qué otra dedicación puedes tener, más en la investigación o en la escritura o en el desarrollo profesional, es la aplicación del conocimiento en un campo determinado. Entonces, lo que estoy aprendiendo sirve para luego intentar producir algún cambio en algún lado, en algún actividad o situación de otras personas. Primero me tengo que preguntar si hay una aplicación y luego yo hacer esa aplicación. O sea, si es en caso de pacientes, por ejemplo, y bueno, deberé empezar a tener experiencia con pacientes. Que esto muchas veces también nos confundimos porque muchas veces creemos que todo se soluciona con la formación. Pero la formación es una acción clave que se mantiene siempre. De hecho, yo sigo, o sea, todos los años tengo un presupuesto destinado a libros y a cursos. Y me sigo formando, siempre, desde que terminó la carrera. Y no creo que lo deje de hacer, porque siempre hay personas que saben más que uno y uno siempre está aprendiendo. Pero eso no me confundo, que eso me va a dar directamente la aplicación. Son dos campos diferentes, necesito uno y necesito el otro. ¿Cómo es en la aplicación? Bueno, la aplicación es hacer algo en concreto. Por ejemplo, la teoría sería, en el caso de Freud, que asumo que muchos pueden estar escuchando desde estudiantes y demás para que lo puedan entender desde una perspectiva que es la que más se ve en la facultad. Hablaba del inconsciente. Bueno, la teoría del inconsciente
Si yo la puedo explicar, la puedo rendir en un parcial, perfecto, tengo la teoría. Pero luego, si yo tengo que llevar eso a la práctica, tengo que saber cómo se hace para develar el inconsciente o para, ¿sí? Asumiendo que se puede hacer eso, tengo que poder practicar hacer eso, ¿sí? En el caso nuestro, en el que somos psicólogos basados en evidencia, lo mismo, yo puedo estudiar sobre análisis funcional, puedo entender la triple contingencia operante, que hay un estímulo, una respuesta, una consecuencia, puedo entender, pero luego encontrarme con un caso, intentar hacer el análisis funcional de ese caso y luego aplicarlo con mi paciente, lo que conceptualiza en ese caso, es otra cosa, ¿verdad? Fíjense, voy a dar un ejemplo que va a ser muy, muy claro y que creo que el otro día mencioné algo así en las historias de Instagram. Supónganse con el fútbol, vamos con el ejemplo clásico acá en Argentina del fútbol. Si yo me leo un libro de fútbol, porque yo definí que como mi marco es el fútbol, bien, no me voy a dedicar a otros deportes, porque no puedo hacer todos los deportes juntos, voy a hacer fútbol, bien. Ahora me voy a poner a estudiar sobre fútbol, conozco su historia, conozco los jugadores, conozco cómo se juega, me aprendo las reglas, leo cómo son los pases, cómo se patea el arco. Bien. Ahora, ¿eso quiere decir que yo cuando entre a una cancha de fútbol, agarre una pelota, va a ser lo mismo el contacto con la pelota, pisar el pasto, correr, medir la distancia que estoy corriendo y que voy a golpear la pelota, etcétera, etcétera? ¿Va a ser lo mismo que pasaba en el libro? No, va a ser muy diferente la aplicación. Entonces tengo que contemplar ese paso como un paso separado a la formación, no opuesto. Los dos se necesitan mutuamente y son dos pasos diferentes. Uno es la formación y otro es la aplicación de eso que aprendí en teoría. Y siempre hay matices, hay experiencias, hay sutilezas muy, muy peculiares en la práctica que son extremadamente difíciles de brindar en un libro. Un poco mejor se puede hacer en un curso o en un programa como de mentoría, de desarrollo, donde uno va con un acompañamiento con el docente semanalmente, pero que tampoco se llega a la totalidad de lo que uno siente realmente pues estando ahí. Porque es como, para dar otro ejemplo, como si yo leyera un libro que metafóricamente, con palabras hermosas, me describe Roma de una forma espectacular, pero estar ahí es diferente. Estar en un lugar es diferente a leer sobre un lugar. Entonces, todas esas cosas son las que diferencian a la formación de la práctica. Hay algunos campos de la psicología que son de dudosa aplicabilidad o práctica. Por eso mucha gente, lo que sucede a veces es que el público general, digo, lo rechaza, le parece que no tiene utilidad y luego muchas veces el profesional se siente eh, poco valorado. Pero lo cierto es que si uno está como en lo que tiene que ver con el desarrollo profesional y el mercado laboral, y es como muy duro en ese sentido. Si uno no tiene algo muy concreto que ofrecer, es muy probable que no sea valorado y eso sea percibido por nosotros como, bueno, no nos vamos a sentir bien con esa situación. Por eso este punto de la práctica y de la aplicación es importante para ganar seguridad, para entender el campo práctico del marco que definí previamente y que estoy estudiando, y para comprobar que fehacientemente tenga una aplicación. Cuarta acción clave de desarrollo profesional, dentro de lo que estamos hablando de la práctica. Fíjense cómo todos los pasos y todas las acciones están concatenadas y tienen una lógica entre sí. Defino un marco, estudio ese marco, aplico, practico sobre lo que estoy estudiando, y ahora hay otro concepto que este es un agregado que hice en este último tiempo, porque cuando lo había pensado este tema hace un par de años
bueno, como les decía, uno va como, le van cayendo las fichas con los años a veces incluso, no solo con algo de tiempo, pero que es definición del problema que resuelvo. Este sería otro paso dentro de lo que hablamos como práctica y aplicación. Definición del problema que resuelvo. Fíjese que estábamos diciendo recién que yo tengo que practicar o aplicar, pero vamos a ir un pasito más. No de cualquier manera. O sea, si alguien me preguntara, bueno, yo soy un profesional psicólogo, ¿cuál es el problema que vos le resolvés a las personas o a un determinado grupo de personas? Porque tal vez no vas a poder resolver los problemas de todas las personas. Entonces, si ustedes pueden llegar a responder esa respuesta, yo soy psicólogo que resuelve, o que su trabajo de aplicación y práctica resuelve este problema o aborda esta cuestión o a este grupo de pacientes o esta institución, o si es institucional, educacional, laboral, lo que sea, y lo tengo con mucha claridad definido cuál es el problema que yo abordo, estamos bien, está ok, y probablemente eso va a contribuir a tu desarrollo profesional. ¿Por qué esto del problema que resuelvo? Porque el mercado laboral actual, y creo que desde toda la vida, desde que hay un mercado laboral, se define o define a las personas, mejor dicho, define a los profesionales que brindan servicios en tanto y en cuanto tengan la capacidad de resolver algún problema o alguna situación que las personas están necesitando. Por ejemplo, una persona tiene ansiedad. Supónganse que viene con problemas de pánico, ataques de pánico, y bueno, va al psicólogo para que le ayude con la resolución de ese problema. Sea como sea que la entienda el psicólogo. Puede ser que la entienda como que no, como que bueno, que no tenemos que hablar para develar el inconsciente, o como que la entienda que hay que hacer exposición, o como que la entienda desde una perspectiva sistémica, o lo que sea que le diga a ese paciente, pero va con un determinado problema, concreto. Muchas veces es concreto, otras veces no. Otras veces nos encontramos con motivos de consulta más difusos, más complejos de determinar, pero no es lo común, ni es no es el caso del que estoy hablando ahora, en la clínica, por ejemplo, ¿no? Tenemos un motivo de consulta concreto. ¿Qué pasa cuando el paciente viene con un motivo de consulta concreto y el psicólogo no tiene una definición concreta de un problema que él resuelve? Y esa terapia no anda bien en general. El paciente o deja la terapia o, como me dicen muchos colegas que le ocurre, no valoran el espacio terapéutico. Porque la persona está yendo por una cosa muy específica que no está logrando encontrar. Sea que está bien o está mal lo que ese paciente está demandando del espacio, es mi deber tratar de comprenderlo, informarle si yo puedo o no resolver esa cuestión. Comúnmente, ¿cómo nos forman? ¿Nos forman como agentes de resoluciones de problemas específicos? No, nos forman como yo digo muchas veces, como un genérico, como una ensalada de cosas, un poquitito de aquí, un poquitito de allá, un poquitito de esto, un poquitito del otro, todas teorías completamente con una metodología y una filosofía totalmente opuesta entre sí. O sea, es una mezcolanza terrible. Y si te dicen, vos concretamente, ¿qué sabes hacer? ¿Qué podés solucionar acá? No, nada, no sé. No, concretamente así, no sé, no, lo voy a decir así directamente, pero para que tomemos conciencia, a veces uno dice, no sé hacer nada, pero ¿cómo si? A veces me ha pasado hace años decir, pero no puede ser, con todo lo que leí, con todo. Sí, pero vos podés haber leído libros de filosofía, enciclopedias, de psicología, dar exámenes, todo, y no saber hacer en concreto nada. Y esa es una situación muy terrible, pero al verla, al descubrirla, uno dice, bueno, ese es uno de los caminos que tengo que resolver. Encontrar la aplicación sobre un problema concreto.
clínico o no clínico. Si yo fuera que estoy en recursos humanos y, bueno, no sé, me va a contratar una empresa. Bueno, la empresa me va a contratar para un problema específico, para tomar determinados test, para hacer un determinado proceso según ISO 9011, no sé, 9001, no sé, estoy inventando porque no conozco. Y va a buscar un profesional que pueda resolver ese problema, que pueda implementar la técnica de recursos humanos 2023 ISO 9001. Y si uno no dice yo estudié en general recursos humanos, eso no va a servir. Con la cuestión clínica, si uno aplica esto a la cuestión clínica, pasa lo mismo y pueden verse también buenos resultados. Eso ya, bueno, demanda como que me explaye mucho, mucho por ahí, por la definición de problema específico, no solamente de marco y de estudio y de cómo poner en práctica lo aprendido, sino esta cuestión. No lo voy a hacer en este episodio, pero bueno, sepan que tienen que pensar su carrera en relación con la aplicación específica de un problema o de un área a resolver. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el tema del autismo? Por ejemplo, que ahora se está hablando mucho del tema, se está divulgando, está habiendo como una ampliación o modificación de los conocimientos que teníamos sobre el autismo. Bueno, los profesionales que hayan definido su marco como profesionales que trabajan con neurodivergentes o con neurodiversidad y que hayan estudiado la neurodiversidad y que hayan puesto en práctica esos conocimientos y que hoy definan el problema que resuelven como terapeutas que ayudan o que acompañan procesos de diagnósticos neurodivergentes de tal y tal forma, o TDAH, o autismo, o lo que sea, y bueno, son profesionales que tienen todo este caminito, ya lo tienen recorrido, y entonces están muy muy cerca de eso que decimos de la generación de ingresos, de la estabilidad económica, de la estabilidad laboral, del crecimiento en la carrera, etcétera, etcétera. Aparte de estar contribuyendo de una forma muy muy efectiva en su labor, o porque están respondiendo a esa necesidad que está habiendo en la comunidad en ese momento dado. ¿Qué pasa en general cuando uno es un psicólogo así como más genérico, que no hace todo este tipo de ponerse a pensar estas cosas? Que por cierto, a mí me pasaba y que por eso fue que me puse como a tratar de entender esto, porque no lo entendía antiguamente. Te pasa que te terminás convirtiendo en un psicólogo genérico que toma casi cualquier caso y que no brinda buenos resultados, porque no está bien especializado en la resolución concreta de un problema. Entonces, ese punto es muy, muy importante precisarlo. Y por el momento lo voy a dejar ahí, pero es un tema que podríamos ampliar y quedarnos horas hablando. Y por último, quinta acción clave de desarrollo profesional, y esta es la última, y la mantención o manutención, no sé cómo se dice, de estas 5 acciones de manera estable y equilibrada en el tiempo deberían llevar, a mi entender, al desarrollo profesional, que va a variar y va a ser muy personalizado y diferente en cada persona. Es el canal de comunicación, le llamo yo. También se puede llamar marketing, le llaman algunos, pero recuerden que el marketing, si lo entienden bien, no es ni más ni menos que comunicación. Obviamente que lo que difiere a el marketing de otros tipos de comunicación es su intención respecto de la venta de un producto o servicio, pero es una comunicación, porque todas las comunicaciones intentan un cambio en el oyente o en el interlocutor. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con un paciente y me comunico, también tengo cierta intencionalidad de que haga o no determinada tarea que puede ser beneficiosa para el tratamiento. Entonces, cuando hablamos del canal de comunicación,
nos estamos refiriendo en el ámbito del desarrollo profesional a un canal o varios canales, o a la manera en la que yo tengo de, ahora que aprendí, que definí un marco, que lo empecé a estudiar, que lo empecé a practicar, que definí un problema sobre el cual yo me estoy centrando, ahora necesito un medio para comunicarme con la sociedad, con la comunidad, con las demás personas que pudieran estar ahí afuera requiriendo de mi trabajo, de mis servicios, que pudieran estar requiriendo la solución a el problema que plantean y que yo me especialicé en trabajar. Entonces, de nada nos va a servir que nosotros nos formemos un montón, que practiquemos, que definamos un problema, que hagamos un montón de cosas si nadie nos va a conocer, si no tenemos ningún medio para ponernos en contacto con las personas, ya sea en forma independiente o a través de instituciones o a través de un equipo o como sea que lo queramos hacer. Y acá comúnmente yo distingo dos comunicaciones o dos canales de comunicación principales. Algunos son entre colegas o entre pares, donde se van a desarrollar distintos tipos de vínculos. Pueden ser profesionales, pero también pueden ser vínculos personales, de amistad o lo que sea, porque como cualquier vínculo, eso va a ser dependiendo de las personas que lo conformen. Pero uno es entre los colegas, donde pueden surgir proyectos que pueden ser temporales, pueden ser puntuales, pueden ser a muy largo plazo y establecerse incluso sociedades o formas en las que trabajen en conjunto y se vayan apalancando con otros colegas. Y luego el otro canal de comunicación es directamente a la persona, a las personas, o si fuera en el caso de recursos humanos que hablábamos recién, a las empresas, a la entidad, a lo que sea que yo me dedico y me busco especializar en resolver y en abordar los problemas que ellos tienen. Entonces, me tengo que centralizar en las acciones que tienen que ver con comunicarme con las personas que necesitan y les resulta útil lo que yo hago específicamente. Entonces, a veces esto ocurre de manera espontánea. La otra vez estaba, hace un tiempo estábamos hablando de este tema de que muchos colegas tal vez no lo tienen tan explicitado esto, tan pensado, pero les sale solo, pero no se dan cuenta que lo hacen, pero lo están haciendo igual. Solamente que como les salió naturalmente, como que bueno, todos lo conocen porque hace ACT y todo el mundo de la vida estudió ACT y fue medio friki, medio nerdy con el tema de ACT y bueno, todos ya lo ubicamos y ya tiene un marco, ya tiene una especialidad definida, ya tiene un problema, ya sabemos a qué se dedica, pero él no sabe que está ocurriendo este fenómeno, pero lo que hace que nosotros lo veamos como el gran experto de ACT y que lo convoquen para que dé una conferencia o que escriba un libro o que lo busquen para supervisar, es este fenómeno comunicacional que se está dando donde la persona definió un marco y se comunica ante otros como una persona que es experta o que ha desarrollado habilidades clínicas en relación a ACT. Me refiero a terapia de aceptación y compromiso. La persona puede no saber que está haciendo eso, es decir, no ser consciente de estos pasos, pero hacerlos igual y tener el resultado, pero no saber por qué los tiene, que es lo que le pasa a mucha gente que le va bien, pero no sabe por qué le va bien, y es porque normalmente está haciendo todas estas cosas, pero de manera intuitiva, o porque, como les decía, es muy nerdy con un tema y se puso a desarrollarlo muy apasionadamente y se posicionó mucho por ese tema y justo se comunica porque es una persona de comunicarse, ir a los congresos, etcétera, y bueno, van surgiendo oportunidades. Pero si uno lo tuviera que intencionar porque no le sale solo, lo que va a hacer y va a ver es que el caminito que se arma es este que les estoy contando acá. Entonces, resumiendo, las 5 acciones de desarrollo profesional. Definir un marco, estudiar y formarme en ese marco, no confundir la formación con la práctica. El tercer paso sería la práctica y aplicación. Verificar fehacientemente que tenga aplicación lo que estudio. Hay muchas cosas en psicología que no la tienen. Luego, cuarta acción clave, definir un problema específico, de un grupo específico de personas o instituciones que yo voy a resolver. Y quinto, definir los canales de comunicación
tanto entre colegas como con las personas que requieren de mi servicio para los que yo me pueda, para que yo me pueda comunicar con ellos. Estas acciones las voy a intentar intencionar y mantener para que poder ir avanzando y produciendo los resultados. No, ahora no me voy a meter con el tema de cambiar la especialidad, que también se puede hacer más adelante, o de hacer 2 o más especialidades juntas, o con la multipotencialidad, etcétera, etcétera, porque hay mucho para desarrollar de ese tema, pero lo básico es esto. Fíjense si les parece útil y si todavía no les cierra tanto, anótense estos 5 pasos: definición del marco, estudio, práctica, definición del problema y canal de comunicación, y observen a los profesionales que ustedes consideren que hayan tenido éxito profesional o que les vaya bien, y van a notar probablemente que son todas personas que tienen una definición clara de marco, de problema y de canal de comunicación por el cual se manejan y a través del cual desarrollan su carrera. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Les recuerdo que en el newsletter tienen un conjunto de herramientas extra para ayudarlos a organizar el consultorio, tanto los archivos como los autorregistros, como las sesiones, como la programación de las sesiones, como las planillas. Hay una serie de herramientas que compartí que son plataformas digitales de uso gratuito en su mayoría. Todas tienen opciones gratuitas con un montón de funcionalidades. Así que no se pierdan y vayan a revisar ese correo, porque recuerden que se envía una sola vez todas las semanas y luego no tenemos una bóveda de newsletters. Los newsletters son todos los lunes y llegan así hace más de 3 años, creo, y todos los que lo están aprovechando, genial, pero recuerden que llega una sola vez por semana. Ahora sí, espero haberles aportado algunas ideas útiles que los ayuden con esto del desarrollo profesional. Hay mucho más para hablar. Esta semana vamos a estar trabajando en esto. Y ahora sí, me despido y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.